Buenas tardes, somos estudiantes egresados de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Estamos actualmente especializándonos en el curso de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizajes 1000 en proyectos de desarrollo. Mi nombre es Ítalo Reyes. Belén Cibrián. Buenas tardes, y Eduardo Mencía. Esta tarde le agradecemos el espacio a la ISUES porque nos ha dado un espacio para hablar sobre nuestro tema titulado Instituciones en Transición, Resiliencia y Adaptación ante la Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador. Y comenzaremos hablando sobre un poco sobre qué es la Ley de Agentes Extranjeros y vamos a desarrollarla hasta una recomendación brindada por las organizaciones que las cuales tuvimos acceso a entrevistar. Así que, ante nada, gracias por el espacio a la radio. Comenzamos diciendo que la Ley de Agentes Extranjeros fue promulgada en El Salvador este año. La Ley de Agentes Extranjeros vino a marcar un antes y un después bajo una normativa del discurso de transparencia y rendición de cuentas. La Ley de Agentes Extranjeros ha marcado un antes y un después en la cooperación nacional de El Salvador y hacia los organismos que son referentes de cooperación, como por ejemplo las ONGs. También es importante recalcar que la Ley de Agentes Extranjeros establece un régimen jurídico tanto a personas naturales como jurídicas. Es decir, que la ley va dirigida tanto a asociaciones, organizaciones, como a la sociedad civil. Y también de que la ley de agentes extranjeros establece que las organizaciones y en ese caso los mandantes extranjeros, como los conoce la ley, pagan un impuesto del 30%. Y es ahí en donde pues radica la constante preocupación por las organizaciones que dependen de este impuesto para financiar sus proyectos. Asimismo, esta ley ha sido bastante criticada y puesta en controversia tanto a nivel nacional como internacional, ya que ha sido objeto de críticas, puesto que la cooperación no solo se ve afectada a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y en vez de tener como un avance, como crecimiento social, pues está teniendo como un retroceso que afecta meramente a la población más vulnerable en El Salvador. Sí, como lo mencionaban, pues hay que tener en contexto también de dónde el tiempo que se dio la aprobación de la ley, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que venimos desde que las organizaciones ya venían de recibir un golpe, que en este caso pues estamos hablando sobre el tema del retiro de USAID, ¿verdad? Entonces conocemos de que USAID ha sido un referente, ¿verdad? Pues tanto en apoyo en proyectos para financiación y cooperación. Entonces tenemos las cuestiones de que USAID se retira y bastante de los fondos que reciben las organizaciones pues desaparecen básicamente, ¿verdad? Entonces esto genera pues bastantes desafíos que próximamente lo vamos a ir hablando, pero a lo que venimos a decir aquí de que aunamos de que ya viene el golpe de USAID y ahora viene el golpe pues, de la gente de ley de extranjeros. Entonces estamos viendo que el financiamiento, ¿no? de las ONGs, que es básicamente una de sus mayores fuentes de existencia y con lo cual hacen los proyectos, se está viendo reducida pues gravemente. Entonces, eso es lo que estamos viendo con el tema de la ley de extranjeros, porque mi compañera mencionaba de que toma tanto personas naturales como jurídicas, ¿verdad? Pero si bien ha habido como ciertos problemas, ¿verdad? Con el tema de cómo está, pues, escrita o mencionada, y que no está 100% clara, ¿verdad? Sobre cómo está afectando tanto a estas entidades. Entonces, esto es lo que estamos visualizando y es lo que traemos a contexto, ¿no? El problema de cómo el financiamiento está siendo reducido y cómo es la manera de que estas ONGs están sobreviviendo por el momento. De hecho, uno de los puntos que trató el compañero sobre el retiro de USAID, un fondo de cooperación, USAID es el Fondo de Cooperación del Pueblo de los Estados Unidos para el Desarrollo, fue cerrado por medidas americanas. Entonces, en el momento de que USAID se retira a nivel mundial, a nivel de desarrollo de Latinoamérica, al momento de que se retiran sus fondos y congela cuentas que dan un golpe a los organismos no gubernamentales, ONGs, los cuales tienen que tomar medidas, y en esto podemos incluir un poco las medidas 1000, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizajes, aprender simultáneamente de los errores que estamos cometiendo o enfocar nuestros objetivos en visualizar los problemas y ver un proyecto como un ser vivo, un ser que desde que en el momento en que se crea nace
y tenemos que ir desarrollando, apoyándolo de medidas, objetivos y resultados. Entonces, al momento de que el gobierno de los Estados Unidos cierra los fondos de financiamiento de USAID y USAID cierra todos sus proyectos a nivel latinoamericano, ese golpe impacta en El Salvador, ya que impacta no solo a las ONG, sino también a organismos internacionales como el OIM y organismos no gubernamentales como Glasswing International, Cristosal, FESPAD, entre otros, los cuales ahondan en que tienen que tomar medidas cautelares para poder mantener sus proyectos en vitalidad, aunque algunos por fuerza mayor tuvieron que ser retirados o cancelados inmediatamente, teniendo en cuenta que una de las medidas que se toma como de emergencia puede ser reducción de fondos a proyectos o el despido masivo de personal que trabaja dentro de los organismos no gubernamentales. Como se sabe, la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por nuestra Asamblea Legislativa el 20 de mayo de este año y puesta en vigor el 7 de junio del presente año, crea un registro de agentes extranjeros o RAET, en el cual todas las organizaciones deben marcarse o registrarse y a las cuales se le estará colocando un impuesto obligatorio del 30% sobre los fondos internacionales, aunque en algunas organizaciones pueden aplicar a una exoneración de este impuesto, pero son de temas limitados o organismos que tienen configurado en su organización cierto tipo de temáticas centrales, no siguiendo lo contrario que menciona la Ley de Agentes Extranjeros. Y es que prácticamente la ley de agentes extranjeros ha sido como un efecto en cadena para las organizaciones. Ya tenemos un primer golpe con USAID, y la ley de agentes extranjeros viene siendo como un segundo golpe para aquellas organizaciones que dependen del 100% de la financiación de los agentes extranjeros. Si bien esta ley lo que busca es garantizar que hay una rendición de cuentas y una seguridad nacional, más que garantizar esa seguridad y bueno, seguridad nacional por así decirlo, pues se está viendo profundamente afectada. Prácticamente la ley no está afectando a quien pues pretende, porque en este caso los mandantes extranjeros o los cooperantes, pues ellos tienen la libertad de decidir si apoyar o no a la organización, porque los cooperantes dicen, bueno, yo te voy a seguir apoyando, te voy a seguir financiando en tus proyectos, pero el dinero que yo te estoy dando no quiero de que se ocupe para pagar el impuesto del 30% que exige la ley. Ese impuesto, pues, si ya lo quieren pagar, pues que salga de la misma organización. Y hay organizaciones que ellos tienen un presupuesto limitado, porque el presupuesto que donan los cooperantes se tiene que dividir en el proyecto. Se tienen que pagar también al equipo que está a cargo del proyecto, en las actividades, incluso en los incentivos de las comunidades, porque básicamente en los proyectos lo que busca la organización es que las personas se empoderen y se apropien del proyecto, pero al haber esta limitante de fondos y esta reducción, pues las organizaciones como primer paso lo que han hecho es reducir el personal y digamos, el sueldo que le cancelaban, digamos, por decirlo así, a los empleados de que ya no trabajan, pues ahora se va a destinar para pagar el 30% de la ley, para que el cooperante todavía se mantenga, porque es importante recalcar de que de incumplir con la ley, estos tienen que pagar una multa de $100,000 o de $150,000, o inclusive estos se les quitará su personería jurídica, y es ahí en donde viene aquella preocupación por parte de las organizaciones de que están básicamente reduciendo su presupuesto, reduciendo incluso a su talento humano, y que se ven tan limitadas que prácticamente esta ley las está, por decirlo así, las está atando de manos.
y pues varias organizaciones se han visto en la necesidad de o adaptarnos a la nueva ley, porque esta ley, más que protegerlos, tienen que cuidarse de ella misma, pues o nos quedamos en el país o nos apegamos a la ley, o nos vamos del país como han hecho otras organizaciones, porque el cooperante siempre va a seguir financiando, pero no va a financiar el 30% que exige la ley. De hecho, esto es lo que venimos mencionando desde el principio, ¿verdad? El tema de las inconsistencias misma de la ley. Porque nosotros lo estamos mencionando aquí a la audiencia el tema de que, claro, se le está poniendo un impuesto del 30%. Pero, ¿a qué temas? Esto es donde entramos quizá en el debate, ¿verdad? De que la ley habla así vagamente, ¿verdad?, sobre los temas de que se van a ver con el tema del impuesto. Pero si lo decimos a palabra franca, básicamente son temas de proyectos, van con temas de política, temas de empoderamiento de comunidad, temas de LGTBIQ. Bastantes temas que podemos decirlo son un poco delicados actualmente. Entonces estos temas de proyectos son los que principalmente se están viendo como afectados. O lo vamos a decir, o se verán afectados, porque al momento de realizar nuestras entrevistas, hay que recalcar que actualmente el impuesto no se ha establecido realmente, todavía no se está viendo, ¿verdad?, el tema de que, bueno, ya le están cobrando el impuesto a la organización, sino que ahorita está la RAEX en el proceso, pues, de investigar, ¿verdad?, si no me equivoco, el tema de qué proyectos sí, qué proyectos no. Por ejemplo, tenemos, como les mencionaba al principio, se hizo investigaciones a diferentes organizaciones. Una de ellas era más que todo en temas educativos. Esta organización nos mencionaba, ¿verdad?, de que no se iba a ver afectada por el tema del impuesto por ser temas educativos. Pero tenemos el contraste de otras organizaciones que ya son temas más, como les decía, más políticos, un poco más de esta índole, y ellos sí están como con ese incertidumbre de, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el tema de proyecto, cambiamos los objetivos, nos mantenemos, nos adaptamos a recibir el impuesto o se nos va a exonerar? O sea, no se sabe realmente qué es lo que va a pasar. Porque otra que tenemos en cuenta es la manera de cómo se está viendo este puesto. Porque ahorita, como le mencionaba, está en tema de registro, de tema de investigación. Pero lo que se nos ha comentado por parte de las organizaciones, que ellos lo que han enviado es, bien, si ellos tienen 10 proyectos, ellos mandan pues los 10 proyectos y con su nombre, objetivos y descripción corto. O sea, básicamente estamos hablando de que quizá una página o 2 páginas, o sea, algo que refleje qué es el proyecto en sí, lo esencial, ¿no?, ¿verdad? Entonces, de esto es como la primera etapa sobre la cual la RAE decide, ok, este proyecto sí, este proyecto no. O sea, básicamente estamos viendo que solo por ver el nombre se está viendo si se le aplica el impuesto o no. Y esto es lo cual las organizaciones están teniendo como ese temor, ¿no?, sobre nos mantenemos con este proyecto, no lo mantenemos o lo cerramos. Y más los problemas que ya se están presentando con el tema de la reducción personal. Y esto quizás daría quizás más paso también al tema de la comparación, ¿verdad?, sobre nuestra ley que tenemos actualmente, que se está en proceso ya de implementarse completamente a como ha sido en casos ya de internacionales, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, antes de hablar un poco acerca sobre las comparaciones de la ley nuestra ley de agentes extranjeros y la de Latinoamérica y otras partes del mundo, tenemos también que saber que la cooperación en El Salvador históricamente ha sido un pilar fundamental desde los acuerdos de paz de 1992, ya que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las organizaciones no gubernamentales fueron las entidades responsables de cerca de la mitad, de acercar más de la mitad de los proyectos sociales a las comunidades más desprotegidas o a las comunidades que más lo necesitaban. Entonces, al momento de comparar cuál es el impacto que tiene la ley de agentes extranjeros a los organismos no gubernamentales, ONGs, se tiene que analizar cuál es el impacto directo e indirecto. Directo al momento de hablar sobre qué recortes tiene que hacer una ONG o qué programas y proyectos tiene que quitar, e indirecto al momento de pensar a qué sociedad o qué parte de la sociedad se le va a quitar ese proyecto beneficiario, porque muchas veces hay organizaciones y organismos que, si bien algunas son de promoción cultural, promoción educativa, y existen otros organismos, los cuales también entran dentro de la ley de agentes extranjeros, que promueven una cultura de paz, promueven también movimientos o recomendaciones a personas de los sectores de industria del país, como los agroservicios,
y también promueven la consistencia jurídica, porque existen algunas organizaciones que no solo promueven proyectos de sembrar, de cultivar o de educar, sino que también algunas organizaciones promueven ese movimiento de defender a los que no tienen los recursos para poder defenderse ante cualquier tipo de problemática jurídica legal. Entonces, al momento de compararlas, tenemos ciertos ejemplos. Un ejemplo, bueno, en nuestra región, en Latinoamérica, existen las leyes de agentes extranjeros con su diversificación de nombres. Tenemos la nuestra, la ley de agentes extranjeros de El Salvador, está la ley de agentes extranjeros de Nicaragua y la ley de agentes extranjeros de Venezuela. También en Guatemala se intentó hacer una ley de agentes extranjeros, cada una con su propio nombre, pero esta fue detenida, por así mencionarlo, por la Sala de lo Constitucional de Guatemala, debido a que ellos mencionaban que restringían cierto tipo de derechos constitucionales. Pero si hacemos una comparación a nivel latinoamericano, podemos comparar nuestra ley de agentes extranjeros con la ley de Venezuela y de Nicaragua. Sin embargo, algunas son más agresivas que otras y tienen sus diferencias en aplicación, en forma de monitorear, porque también podemos tomar la ley de agentes extranjeros no siempre como un invasor, sino como un mecanismo, por así mencionarlo, en el cual las ONGs tengan cierto tipo de anclaje a una ley y a una normativa fiscal, política, normativa, en los cuales tienen que seguir cierto tipo de pasos de responsabilidad, los cuales se ven dentro del MIL, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizajes, en la parte de transparencia de parte de las ONGs. Pero entonces, viendo así, la ley de agentes extranjeros viene a ser un punto de inflexión y de comparación, porque podemos decir que la ley de agentes extranjeros avala cierto tipo de acciones de las ONG, pero también les frena cierto tipo de incumplimientos que éstas podían o no cometer en un futuro o que están cometiendo en un presente. Entonces, haciendo la comparación, tenemos la de Venezuela y Nicaragua, y también tenemos otras a nivel intercontinental, las cuales pueden ser la ley de agentes extranjeros de Egipto y de Rusia. Sí, comentarle que con el caso de la ley de agentes extranjeros de Egipto, esta es un poquito más agresiva, ya que esta ley no solo persigue al agente extranjero, no solo le impone un impuesto, sino que también persigue a las organizaciones internacionales. En este caso, en este país, en El Salvador, con la llegada de la ley de agentes extranjeros, pues la primera impresión que tuvieron las organizaciones, pues primero fue de rechazo. Sin embargo, ya el año pasado ya se había planteado una iniciativa de ley de agentes extranjeros. Sin embargo, pues la comunidad internacional no lo tomó a bien. Tuvieron diversas reacciones. Uno de ellos fue con la cooperación alemana, que mencionó de que si la ley se establecía en el país, pues iba a retirar su ayuda tanto a nivel gubernamental como no gubernamental. Lo mismo sucedió con otros organismos, por el temor de que de las complicaciones que podría llegar a tener el país en el ámbito de cooperación a nivel nacional con otros organismos internacionales, pues se decidió frenar esta ley. Sin embargo, actualmente con lo sucedido sobre la incertidumbre que se maneja, de que no se sabe cómo se manejan los fondos por parte de las organizaciones que reciben de los cooperantes, pues se decidió retomar esa iniciativa de ley. Si bien hay organizaciones que están de acuerdo con que haya una ley que regule, por decirlo así, el accionar de las organizaciones, no se está de acuerdo con que haya una fiscalización que restrinja prácticamente todas las actividades que realizan las organizaciones, y con un impuesto que afecta el presupuesto de las organizaciones, que como lo mencionaba anteriormente, pues ellas mayormente juegan con un impuesto limitado, y también el poder recibir fondos a nivel interno para las organizaciones, pues es un tema
por decirlo así, un tanto complicado porque la mayoría de los fondos que se reciben son del extranjeros. Asimismo, las organizaciones recalcan de que esta ley tiene una serie de inconsistencias, puesto que no especifica qué actividades están restringidas, puesto que la palabra política es muy amplia y no especifica, estas actividades, por ser consideradas políticas, están prohibidas. Por ejemplo, el tema político abarca tanto lo cultural, lo ambiental, lo social. Si una organización dice que va a hacer de pronto un proyecto cultural, pues se puede implementar que es político, pues le va a caer la sanción o le van a quitar su personería jurídica. Y asimismo, con el tema de que la ley dice que va dirigida, como antes se mencionaba, para personas naturales y jurídicas. Personas naturales ya es un campo más amplio porque nos abarca a todos los ciudadanos. Esto se presta para que en un futuro aquellas personas que reciben la remesa se les pueda descontar el 30%. Si bien hay anuncios que se dan a través de televisión o radio, incluso a través de Facebook, diversos medios de comunicación, de que la ley no va a afectar a las personas que reciben remesas, no hay una garantía de que esto suceda, puesto que la ley no lo especifica y porque tiene esos vacíos legales. Entonces esto es básicamente lo que estamos pues hablando, ¿no? Ya que se haya dado esta problemática, ¿no?, de que personas naturales están recibiendo pues este tema del impuesto, eso nos evidencia, ¿verdad?, de que la ley pues quizás habrá sido aprobada de un poco en su manera temprana sin haberla definido realmente bien. Entonces esto es quizás también una de las problemáticas que se tiene ya con las organizaciones, porque vemos quizás dos que son como las más evidentes, las que más están presentes actualmente. Uno sería el tema de que los cooperantes pues deciden pues abandonar, ¿verdad?, los proyectos, abandonar el país. Uno, porque no saben realmente si los fondos que ellos estén emitiendo a la organización se va a hacer completamente para el proyecto o si se va a ir para el impuesto, ¿verdad? También lo otro que bastantes organizaciones nos estaban comentando, que actualmente recibir cooperación por parte de Estados Unidos también es quizá un poco problemático por el tema también como está actualmente Estados Unidos. Entonces, las organizaciones buscan, ¿verdad?, más tener la ayuda de otros cooperantes fuera de Estados Unidos y más que todo internamente, que esto quizás nos lleva a entrar un poco más sobre qué es lo que está haciendo las organizaciones, ¿verdad?, qué es lo que está haciendo actualmente las organizaciones. Entonces, y eso también nos lleva al segundo punto, que es la otra problemática, que es el tema de la reducción de personal, que lo mencionábamos desde un principio, ¿no? Digamos, vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Una organización pequeña cuenta quizá con unos trabajadores, quizá unos 40, 50 trabajadores, y ya al tener el golpe de USAID y más el tema de la incertidumbre de la ley, ya podemos ver recortes de personal inclusive del 30 a 40%. Estamos hablando de que casi la mitad del personal se está yendo, ¿verdad? O está siendo despedido. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las organizaciones? ¿Qué es lo que están haciendo ellos como para mantenerse, ¿verdad?, en este problema? Lo que ellos están haciendo ahorita y lo que se nos ha comentado y hemos recabado en base a las investigaciones es que se están adaptando, ¿verdad? Primero a recorte personal. Estamos viendo de que algunos proyectos que se tenían, pues se tuvieron que cortar, ya no se tuvieron que continuar, y otros que se mantenían, pero que quizás sus objetivos eran relativamente parecidos, se tuvieron que unir. Entonces, ¿qué es lo que cae? Que cae la responsabilidad más a las personas que han quedado. Menos personal, con más proyectos y quizás con más carga laboral. Entonces, esto nos lleva también al problema de si de verdaderamente los proyectos que estaban se van a hacer con la eficiencia y la eficacia que se esperaba desde el inicio. Lo cual muy probablemente sí, pero va a costar, ¿verdad? También tenemos el tema sobre temas de herramientas digitales, temas sobre sus propias maneras de organizarse. Quizás tenía el ejemplo de una de las organizaciones que nos mencionaba, si nosotros mandamos insumos a ciertas escuelas, ahora esos insumos sobrantes de las escuelas que ya se habían enviado, se están enviando a otras. Entonces esto lo que están haciendo es reducir pues los costos, ¿verdad? Estas son maneras o estrategias que están implementando para pues mantenerse a flote, para mantener sus proyectos. También el tema de
evidenciar, ¿verdad? Porque este es otro tema que se está viendo con este tema de la ley, que es que la ley también trae a cotación una mala imagen a las organizaciones, que las organizaciones pues mantienen sus fondos, pero estos son básicamente fondos para actividades ilícitas. Entonces, es otra estrategia que tienen las organizaciones es dar a conocer lo que ellos hacen. Este va con el tema de la transparencia, por eso estamos viendo que el tema de MEL es bastante importante, ¿verdad? Porque el tema de la transparencia y de hacer parte del proyecto a las comunidades también nos lleva a algo. Si una comunidad se tiene como esa naturaleza o esa pertenencia, ¿verdad?, del proyecto, inclusive aunque los fondos se vean reducidos, las propias personas o las propias comunidades que inciden en el proyecto pueden llegar a mantener a flote estos proyectos. Entonces son otras medidas que las organizaciones están manteniendo para mantenerse a flote, distribuir sus organizaciones, sus recursos y pues hacer más participativas las comunidades, ¿verdad? Y hacer también inclusive feedback con las propias organizaciones sobre qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, y pues así básicamente las propias comunidades son testigos de que las organizaciones están haciendo un trabajo pues para ellos, ¿verdad? De hecho, en el punto de las estrategias organizacionales ante la ley, según las fuentes, según las entrevistas que se realizaron, algunas organizaciones plantean 3 puntos de partida. Está el retiro como una forma de afrontar la ley de agentes extranjeros, lo cual ya hemos visto en algunas ONGs. La permanencia, siguiendo el registro del RAED y los lineamientos del Ministerio de Gobernación y la ley de agentes extranjeros. Y también está la adaptación, lo cual se puede tomar como permanencia y adaptación juntos, porque hay algunas organizaciones que poco a poco dicen que van a empezar a retirarse del país. Sin embargo, aún están viendo que tanto pueden apelar al RAEDS y a la ley de agentes extranjeros y a sus lineamientos, siguiendo siempre una línea de transparencia y enfoques 1000 de monitoreo y evaluación. Dentro del rango del retiro como una respuesta ante la ley de agentes extranjeros, esta es una estrategia, por así mencionarlo, la más drástica de las organizaciones, ya que implica la salida total o definitiva de un país, en este caso de nuestro país, El Salvador. Esta decisión, aunque se puede tomar como un poco dolorosa, por así mencionarlo, de parte de algunas organizaciones, las cuales tienen proyectos bien marcados dentro de las comunidades o que han estado muchos años dentro de nuestro país, la toman debido a que pierden cooperación o ya han perdido suficiente personal, por así mencionarlo, y deciden movilizarse del país hacia otros. Ya hemos tenido ejemplos de 2 organizaciones, las cuales han sido unas organizaciones fuertes en nuestro país, las cuales se han decidido retirar debido a la ley de agentes extranjeros. Debido a que a veces este recorte de personal hace inviables la permanencia y el desarrollo de ciertos proyectos, poniendo en riesgo, no tanto no solo al personal de la organización, sino que también al mismo al beneficiario, no solo a la ONG, sino que a los beneficiarios también. También tenemos la puesta en marcha de la permanencia y la adaptación. Algunas ONGs mencionaban que para quedarse en nuestro país han seguido los lineamientos de la ley de agentes extranjeros porque quieren quedarse y marcar un antes y un después dentro y fuera de su organización. El antes y el después lo marcan mediante un enfoque 1000. El enfoque de permanencia que dictan algunas ONGs es que decidieron adaptarse al RAEDS, llenar su inscripción ante el registro de agentes extranjeros y seguir sus lineamientos según acorde a la ley de agentes extranjeros. Y se adaptan ya que publican más acciones en sus cuentas de redes sociales o empiezan a hacer más marketing y publicidad positivo para mantenerse siempre en una comunidad, porque en algunos aspectos nuestra población toma efecto de una ley y restringe a las ONGs porque ya tiene no miedo, sino que un poco de respeto, porque ya es un marco normativo, la ley ya es un marco normativo, lo cual pone en duda la credibilidad de ciertas ONGs antes de un registro de agentes extranjeros, lo cual esperamos en un futuro pueda ser marcado por el Estado, diciendo qué organismos ya fueron entregados, ya fueron registrados en el registro de agentes extranjeros, valga la redundancia. La decisión de quedarse o de mantenerse responde a una combinación de factores,
como el compromiso ético con las comunidades beneficiarias, la acumulación de experiencia, en este caso el hacer y marcar errores dentro del enfoque 1000, y también la convicción de que la legitimidad se constituye precisamente a tiempo de adversidad, y estas organizaciones convierten esa adversidad en un logro futuro. O sea, toman ese error que cometieron o ese error que se les marcó y lo convierten en un hallazgo para convertirlo próximamente en un objetivo los cuales tienen que cumplir a corto y largo plazo. En este caso sería como la transparencia de las ONGs. Sí, en este caso el enfoque 1000 viene siendo como un respaldo para las organizaciones, ya que en el enfoque 1000 va prácticamente todas las actividades que realizan las organizaciones, cómo las han desarrollado, a quiénes van desarrolladas y en el periodo en el que fueron desarrolladas. Este se convierte como el respaldo fundamental que protege a las organizaciones sobre sus actividades, y básicamente varias organizaciones con las cuales hemos tenido acercamientos han recalcado de que la importancia del sistema 1000 se basa en tener aquel fundamento sobre qué hacen las organizaciones con las donaciones o con la financiación que reciben por parte de los donantes. También es importante que las organizaciones cuenten con un portal de transparencia. Se recalca bastante de que las organizaciones pueden poner los proyectos, cómo los han ido trabajando, las cuántas comunidades se vieron involucradas, para que haya aquella transparencia y no haya aquella idea sobre la malversación de los fondos que pueden tener las organizaciones. Si bien hay organizaciones que todavía no cuentan con un sistema 1000, sin embargo, pueden comenzar a sentar las bases a través de la rendición de cuentas. Si bien ahora varias organizaciones dicen que ahora es un doble trabajo el tema de rendición de cuentas, puesto que ahora no solo le rinden cuentas al cooperante, sino que también hay que rendirle cuentas al Estado. Hay organizaciones que se basaban en el sistema de rendición de cuentas que tenía con USAID, pues van a seguir utilizando ese mecanismo. Incluso hay organizaciones que van a comenzar a implementar poco a poco entre su núcleo organizacional el sistema 1000. Es importante recalcar de que esta ley obliga a las organizaciones a poder adaptarse, a crear estrategias que les permitan poder continuar con su labor y a poder beneficiar a las poblaciones con las que ellos trabajan, que son aquellas poblaciones más vulnerables, con diferentes estrategias de adaptación. Uno de ellas es implementar el sistema 1000, otro de ellas es que de pronto aquellas actividades que se pueden prestar como a señalamientos de actividades políticas, pues ponerlas como cultura de paz para poder seguir ellas elaborando. También hay organizaciones que para el caso del 30% pues se han ingeniado para elaborar un fondo que salga prácticamente del dinero de la organización y con ello ir financiando poco a poco el impuesto que les exige la ley. También es importante recalcar en el tema de la cooperación nacional, internacional que recibe el país. Ahorita con esta ley pues es un tema que es un poco preocupante porque nuestro país también recibe financiación de varios cooperantes a nivel nacional. De hecho, uno de nuestros entrevistados mencionó una frase, la cual decía que rendir cuentas ahora ya es más que un requisito técnico. Ahora es una forma de proteger a la organización y proteger tanto al personal que trabaja dentro de ella y a los beneficiarios, porque así muestran que todo está documentado y cada acción está registrada. Reducen la posibilidad de ser acusados de irregularidades, tanto por los beneficiarios, los cuales también son parte de la rendición de cuentas de una organización, como por el Estado y el Ministerio de Gobernación, aunque este último no todavía los lineamientos que se van a seguir, pero
Al momento de manejar irregularidades, la transparencia de las ONGs es la que marca un antes y un después del enfoque que éstas poseen. Entonces, rendir cuentas se ha convertido en una técnica que convierte la transparencia en un acto de resistencia frente al intento de esa pérdida de confianza que tiene la sociedad civil en general. Sí, de hecho, esto quizá también va con las estrategias que las organizaciones están tomando, ¿verdad? Hablamos del tema de la cooperación internacional y nacional. También hablamos sobre nacionalmente que las organizaciones también están buscando pues cooperantes, ya sea de empresas privadas. Internacionalmente pues se está tratando de buscar cooperantes que quieran instalarse aquí en El Salvador y que quieran pues apoyar estos proyectos. Y también quizá otras recomendaciones que se debería de tener en cuenta para las organizaciones también como un canal horizontal de comunicación entre las organizaciones. Porque si bien existe, pero es como muy invisible o no está como tan formalizado, el hecho de poder tener un canal de información entre ONGs sería pues bastante beneficioso, porque lo tenemos con un claro ejemplo, ¿verdad? Si tú eres una organización, te está pasando un problema o y tienes, no sé, no tienes la manera o los medios para solucionarlo, yo como organización puedo conocer sobre el tema y darte iniciativas o recomendaciones para tener esos problemas. Entonces, esta red de comunicación organizacional también sería un buen punto que a futuro se puede establecer ya de una manera más concreta, porque claro, ahorita el panorama actual es como incertidumbre, ¿no? El tema de si poca financiación, sobre qué está pasando con la ley y con las incertidumbres y qué es lo que va a pasar pues a futuro. De hecho, esta fue una de las preguntas que se hicieron a las organizaciones, que cómo ellos miraban pues el panorama político y social ya en un futuro, ¿verdad? Y pues ellos sí son bastante pues con esperanza, ¿no? Mantienen bastante la esperanza de que el contexto cambie y que se les luche a favor de ellos. Pero lastimosamente sí se evidencia de que el panorama sí es un poco más oscuro y por lo cual ellos se están preparando, ¿no? Básicamente ahorita se están preparando para lo que pueda venir más adelante. Y pues claro, nosotros día a día podemos ver en las noticias o en publicaciones que el mismo ministerio o el mismo presidente publique de nuevas leyes, nuevas reformas, nuevas directrices que tengan que seguir y que indirectamente pueden llegar a afectar proyectos. Tenemos temas de educación, cosas que se están prohibiendo y cosas que se pueden dejar libres, y son cosas que pues se mantienen, pueden llegar a mantener a raya los proyectos, ¿verdad? De hecho, una de las pautas, por decirlo, de las directrices de las ONGs es apegarse a la excepción de la ley o a la excepción del impuesto, porque no todo es, como mencionas tú, no para todos es un panorama oscuro. De hecho, algunas sí poseen un cierto tipo de luz al final del túnel, ya que algunas tienen un cierto tipo de labor social bien marcada. A diferencia de otras organizaciones, existen algunas que debido a su tipo de labor social, como te lo mencionaba, dan un paso o construyen un marco de excepción para esta ley, debido a que el enfoque, ya sea educacional, ya sea enfocado en el desarrollo de la niñez y primera infancia o adolescencia, constituyen un marco de permiso, por así mencionarlo, de que la ley da un aval para no pagar ese 30%. Quedan exentos de la ley, pero se tiene que mantener siempre un registro. Esta es como una de las 4 o 3 formas de organizarse de una ONG: el retiro, la permanencia y su adaptación, o la excepción de la ley ante la ley de agentes, de la excepción de la ley ante la ley de agentes extranjeros del organismo no gubernamental. Entonces, eso marca para las organizaciones un futuro próspero, ya que se rinden cuentas y avanzan y crecen mediante su desarrollo de promulgación social, o se retiran del país, y eso ya marca un aspecto oscuro, porque ya no tienen un coaccionar dentro del Estado. Aunque hay algunas organizaciones no gubernamentales que decidieron irse, pero todavía siguen manteniendo como que un enfoque céntrico dentro del Estado, manteniendo siempre cierto tipo de arraigo o ayuda social, aunque ya no directamente de una ONG, sino que ya más que todo de un individuo social. Y así es como una ONG decide si retirarse, permanecer y adaptarse,
o apegarse a la ley y buscar una excepción de la ley. Esto creería que también es por temas sobre a ver qué tan grande es las organizaciones, pero creo que las organizaciones que pues, tienen más tiempo, que tienen más fondos, que son más, que se encuentran no solo en el país, sino que también se encuentran en otros, pues tienen como esa manera de manejar, ¿verdad?, sobre qué hacer con la ley, ¿verdad?, y cómo manejarse ante ella. Quizás las que se pueden llegar a estar viendo más afectadas ahorita, el problema serían las organizaciones como más pequeñas, las que tienen trabajadores realmente pocos, y bueno, y más el tema de recorte personal, pues son las que quizás ahorita sí están más un poco con la incertidumbre sobre qué podemos hacer. Claro, ellos ya están implementando medidas para sostenerse, ¿verdad? El tema de buscar más cooperación, estrategia emergente y todo ese tipo de cuestiones. Pero la ley sí sería como el marco que va a dictaminar si al final si ellos se apegan o no, ¿verdad? Entonces, sí, está la cosa. Sí. De hecho, hay organizaciones grandes que no van, o sea, siempre van a sentir el golpe de la ley de agentes extranjeros con el 30%, pero existen otras que son pequeñísimas, que necesitan tener lazos entre ellas mismas para poder sostenerse. Entonces algunas sí optan por cerrar definitivamente. No se pueden ir del país porque no tienen como la capacidad de retirarse del Estado, así que deciden cerrar funciones y desaparecer definitivamente o por cierto tiempo mientras buscan ya sea desarrollarse y crecer o definitivamente desaparecer del Estado. Eso que acabas de decir sobre la cooperación entre ambas organizaciones es muy importante actualmente, que las organizaciones afiancen sus lazos entre cooperación, por decirlo así, interorganizacional, es muy importante. Y también esta ley, más que asfixiar a las organizaciones, también pone como, por decirlo así, pone en juego que tan capaces son para adaptarse, y es por ello la importancia de que las organizaciones puedan ser un poco más dependientes, dejar de depender del 100% de un mandante extranjero y poder ser capaces de financiar sus proyectos por ellas mismas. Bien, yo creo que los 3 puntos generales sobre adaptación, permanencia, excepción y sobre qué es la ley de agente extranjero, creo que ya pudimos abordar un poco sobre ello, pero en este punto también podemos ver qué recomendamos o qué le podemos decir a las ONGs, porque las ONGs entrevistadas por nosotros dieron como recomendaciones o dieron pautas a seguir para las ONGs pequeñas, medianas y grandes que pueden retirarse o las que van a desaparecer definitivamente. Entonces podemos ver que la ley de agentes extranjeros en nuestro país revela un escenario de transformación. Podemos verlo de 3 formas. Un escenario oscuro para algunas organizaciones pequeñas que ya no van a poder existir o que van a tener que normarse más fuerte, o un punto de esperanza para algunas que pueden apegarse a la excepción de la ley, o una de transformación profunda donde buscan relacionarse más con el Estado y la sociedad civil, y donde la normativa, al imponer mecanismos de registro, control y tributación del 30% sobre los fondos extranjeros, puedan como que crear una cultura de organización, una cultura MIL más fuerte. Para algunos es MIL, para otras tiene otro nombre, pero siempre es monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y el aprendizaje final. Entonces puede crear una pauta de aprendamos sobre que los proyectos son seres vivos y la ley de agentes extranjeros fue un entorno que golpeó a este ser vivo, y marcar un antes y un después de cómo vamos a poder registrar los fondos, vamos como a poder recibirlos, cómo buscarlos y la manera en cómo vamos a mantenernos en la sociedad civil. Bueno, agradecemos el espacio a la radio de la UES y SUES por este momento que nos ha brindado para compartir un poco sobre la ley de agentes extranjeros. Mi nombre es Ítalo Reyes. Belén Silvian. Y Eduardo Mencía. Y este fue Voceros de Proyectos. Gracias.